valle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, una edición más, ya empezando el año jubilar 2025. Tenemos un gran placer, ya que también es un poco lo mío, a mí me gusta el arte, como ven hay un ícono que empecé a escribir, como se dice, y nunca lo terminé todavía, el arte, ¿no? Vamos a tener hoy una charla sumamente importante, o mejor dicho, conversaciones sobre la belleza, y nada menos que a ese gran santo que es Santo Tomás de Aquino, al cual vamos a recurrir y vamos a conversar para nutrirnos de la verdad de Dios, porque va todo junto, ¿no? No es que van por separado. Y eso sí que es la belleza de Dios, ¿no? Y en este tiempo donde desgraciadamente ha caído, como decía San Agustín, se ha caído de Dios y se ha caído hasta en lo antinatural, también en la belleza se le rinde culto, incluso, aunque parezca mentira, a lo feo. Es que es un deber de justicia renovar, restaurar, para volver a lo que es la belleza verdadera de Dios, que hablar sobre este tema tan importante hoy en día, ¿no? Que incluye este trascendental, que es la belleza que va junto, vuelvo a repetir, con la verdad y la bondad, que es Dios, ¿no? Y bueno, y nada mejor que hablar con alguien que en filosofía tiene una trayectoria importante y que además es una hermana, una religiosa, y además de nuestra familia religiosa del Verbo encarnado. Ella es servidora del Señor y de la Virgen de Matará. La hermana María Araceli, que está actualmente en Roma, nos va a hablar sobre este tema. Conversaciones sobre la belleza en los escritos de Santo Tomás de Aquino. Antes de presentarla, y bueno, y presentar a su madre, que ya conocen ustedes, que ahora es la madre, que ahora está junto a su hija, que es la hermana Araceli. Para mí es un doble placer nuevamente, mi compañera que siempre me acompaña en los programas de Zapato de Encuentro, con su hija, que ejerce en Roma algo interesante, ¿no? Como el estudio y también la docencia. Bueno, este programa, antes de comenzar con la charla, se transmite por FM Creación 97.7 de aquí de La Plata, Radio Morenita del Valle 104.5 MHz de Concepción del Tucumán, nuestro amigo el padre Apud, Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza, y ahora nos hemos incorporado a Radio Fe Latina, que es toda Latinoamérica. Por supuesto, se pasa también en Facebook y en YouTube a la noche, 21:30, para que todos puedan, recibir una enseñanza, ya que hay que volver nuevamente a los orígenes.
Hay que volver a todo lo que es de Dios, a todo lo que es de Dios. Hoy en día hay un movimiento inclusive de jóvenes que quieren volver, esos jóvenes que tienen la fuerza, que tienen los ideales, que es mejor que entonces escuchar a una hermana que también es joven y nos va a hablar sobre este tema. Antes de presentarla, digo algo sobre ella. Me ha pedido mandar algo muy breve. La hermana María Araceli Beroch nació en La Plata, aquí de La Plata, donde estamos nosotros ahora, hace 26 años. Además, es religiosa de las servidoras del Señor y de la Virgen de Mátara, de la familia del Verbo Encarnado. Ha obtenido un doctorado en filosofía por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en el Angelicum, en Roma. Enseña antropología filosófica y teológica en las casas de formación de su instituto en Italia y en el Centro de Estudios Fides et Ratio de Fossanova. Ha enseñado estética por varios años en la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma y actualmente enseña antropología en el Teresianum. Ahí estudié yo, siempre en Roma. Ahí hice mi licenciatura en teología espiritual, según Santo Tomás de Aquino, donde ella ahora vive desde el año 2010. Ah, qué bien. Ha escrito artículos y ensayos y un libro sobre temas tales como la antropología, estética y filosofía de la belleza y espiritualidad en revistas científicas y de divulgación. Bueno, ahora nos queda nada más que presentar. Para nosotros es un gran placer presentarle a la hermana Araceli, hija de mi compañera Lidia de Berch. Con ustedes, la hermana Hola, Araceli y hola a Lidia. todos. Hola a Qué todos. grande, qué lindo, Hola, ¿eh? Con su padre. hijita. Acá ¿Cómo le va, estamos. hermana? Muchas gracias por invitarme y permitirme hacer un programa con mi mamá. Bravo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Eso sí que es bello. Esto es bello. Así es lindo conversar, ¿no? Con la Sí, mamá, con un sacerdote de la propia congregación. gracias, gracias. Todo Qué es lindo. bello y bueno así. Sí, tal cual, hermana. Qué placer enorme poder hablar de este tema tan hermoso y se lo dejo a usted ahora para que usted nos introduzca en este tema que a mí me gusta tanto. Si Ahí quiere, está. luego, bueno, ahí está. Aquí la vemos. Conversaciones sobre la belleza en los escritos de Santo Tomás de Aquino. Antes que nada tenemos que decir que no tenemos en Santo Tomás de Aquino una obra solo dedicada a la belleza. No tenemos una obra que se titule, por ejemplo, de la belleza, como tenemos en cambio escritos de él que hablan del bien, de la verdad. Pero eso no quiere decir que él no haya hablado de la belleza. Ciertamente que ha hablado, vamos a leer juntos algunos textos en los que él ha tratado de la belleza. Pero en el caso de Santo Tomás de Aquino, como en la mayoría de los autores medievales, e inclusive en los autores anteriores a la época cristiana, como por ejemplo en Platón, la belleza siempre va junto al bien. Cuando se habla del bien, se habla de la belleza. Y esto no es casualidad. Vamos a ver que hay toda una reflexión por la cual la belleza es una manifestación de algún modo del bien y de la verdad. Como decíamos, Santo Tomás de Aquino no tiene un tratado sobre la belleza, tiene algunos textos, algunos podemos decir párrafos donde habla de la belleza, pero tenemos que tener en cuenta también que hay distintas ópticas para hablar de la belleza. En el mismo Santo Tomás de Aquino, como decíamos en los autores también medievales, anteriores y contemporáneos a él, hay como distintas ópticas desde las cuales podemos hablar de la belleza. Nosotros las usamos como sinónimos, ¿no es cierto? Decimos, hablamos de belleza, hablamos de estética, hablamos de arte. Para Santo Tomás de Aquino, estas son ópticas distintas. Nosotros vamos a hablar de las tres, las vamos un poco a mezclar por los temas que nos interesan, pero tenemos que saber que son distintas ópticas, como distintos puntos de vista desde los cuales nosotros podemos hablar de lo que es bello, de la belleza. Así tenemos, por ejemplo, lo que nosotros
conocemos como la filosofía de la belleza o la teología de la belleza, que habla justamente de las propiedades de la belleza, las propiedades que se dan en toda la realidad, y por eso nosotros las llamamos propiedades trascendentales, ¿no? Que usted, Padre Agustín, al inicio las mencionaba, ¿no? Las propiedades trascendentales dentro de las cuales se encuentra la belleza. Y por eso hablamos de filosofía de la belleza cuando nos referimos a estas propiedades, que un poquito las vamos a ver ahora en esta conversación. Ese sería el punto de vista que nosotros llamamos de la filosofía o de la teología de la belleza. Pero hay otro punto de vista, que es el que se suele llamar el punto de vista estético, que en realidad es una denominación bastante, podríamos decir, moderna, si tenemos en cuenta que Santo Tomás de Aquino es del siglo XIII. Porque esta denominación, hablar de la belleza, hablar del arte como estética, en realidad surge en el 1700. Entonces, para la historia del pensamiento es bastante reciente, podríamos decir, y se ha hecho famosa con Kant y los seguidores de Kant. ¿Qué es lo que tiene en cuenta esta visión? La visión estética. La visión estética tiene en cuenta sobre todo el sujeto, es decir, la persona que contempla una obra bella, una obra de arte. Que no quiere decir que antes de Kant esto no se diera, no. Santo Tomás habló también de lo que sucede en la persona que contempla una obra de arte, pero como que se puso más de relieve, se subrayó más a partir de Kant, y por eso se habla de estética. La verdad es que yo prefiero hablar de filosofía o de teología de la belleza, porque ahí abarcamos tanto el objeto bello, lo que es bello, y lo que sucede en quien contempla la belleza, en el sujeto, ¿no es cierto? Sujeto, decimos, o las personas que se acercan a la belleza. En cambio, cuando hablamos de estética, que se puede hablar también en un sentido más general, pero sobre todo se tiene en cuenta eso, ¿qué pasa en el sujeto? Y aquí hay un peligro, como ya nos daremos cuenta, porque puede ser que todo lo que se diga sobre la belleza se concentre solo en el sujeto y no tengamos ya en cuenta la cosa bella, el ente bello, nos diría Santo Tomás. Y hay un tercer punto de vista, que es el punto de vista que se suele llamar filosofía del arte. En la filosofía del arte, sobre todo, se tiene en cuenta justamente la producción de las cosas bellas, que también de eso habló Santo Tomás, es decir, el artista, cómo se produce, qué cosas se busca haciendo una obra de arte, pero no desde el punto de vista de la crítica del arte, ¿no? O de la historia del arte, sino desde el punto de vista filosófico. ¿Qué lo lleva al artista a producir esa obra de arte? Que para Santo Tomás de Aquino, una obra de arte tenía que ser además una obra bella. Hoy en día ya no es así, ¿no? Como decía el padre al inicio. Hoy en día no necesariamente una obra de arte es bella, y eso nos habla de una decadencia de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Para Santo Tomás de Aquino no podía haber una obra que se dijera de arte que no fuera bella. Pero bueno, la filosofía del arte reflexiona un poco sobre esto también. Si la obra de arte tiene que ser además bella, si la obra de arte puede ser fea, la moralidad y la obra de arte son otros temas, pero como decimos en Santo Tomás encontramos estas tres visiones. Bien, entonces vamos a ir ahora al primer punto. Yo no veo más la presentación, padre, ¿puede ser? No lo ve más porque no sé, yo la tengo acá si quiere. Ahí está. Ahí está. Ahora la vemos de nuevo. Bien, vamos a ver entonces en un primer punto, breve, que puede ser un poquito más difícil, pero que es necesario, ¿no? El primer paso un poquito más filosófico. Vamos a ver una breve explicación del vínculo entre la verdad, la bondad y la belleza, es decir, lo que llamamos la situación ontológica de la belleza. ¿Qué es la belleza en cuanto al ser belleza? Por eso decimos ontológica, viene de ente, lo que tiene ser, ¿no? La cosa bella, ¿no? Lo que tiene ser bello. Es un primer punto, un poquitito más filosófico, y después, siguiendo siempre los textos de Santo Tomás, vamos a hablar de las propiedades de la belleza, que Santo Tomás habla de las propiedades de la belleza del Verbo, del Hijo de Dios, pero que tradicionalmente él las toma de la filosofía clásica, de los griegos, después de San Agustín, de Dionisio Areopagita, y las aplica al Verbo de Dios. Entonces valen tanto para Dios como para la creación de Dios. Es decir, para lo que es espiritual como es Dios, que no tiene materia,
y para lo que es compuesto con la materia, lo corpóreo. Las propiedades de la belleza que son 3, la integridad, la proporción y el esplendor de la forma. Las vamos a ver un poquito porque también, además de ser propiedades de la belleza, nosotros podemos decir que son criterios para saber cuándo una obra tiene que decirse bella, tanto para el que contempla la obra bella como para el artista que la realiza. Son propiedades que se convierten para nosotros en criterios de discernimiento a la hora de relacionarlos con lo bello. Estas son características, podemos decir, que están a la base de la creación humana en lo que se refiere a las imágenes que quieren transmitir un mensaje sobre la verdad con mayúsculas, es decir, un mensaje sobre Dios. Y como decía el mismo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cualquier partícula de verdad, venga de donde venga, es del Espíritu Santo. Entonces también la creación, aunque no sea explícitamente, aunque no me hable explícitamente de Dios, si es una creación bella, si es una obra bella, de algún modo me tiene que llevar a Dios también, si verdaderamente es bella. Bien, ¿dónde comenzar? Vamos a comenzar con experiencias de la belleza. Todos tenemos experiencias de situaciones o cosas o personas que decimos qué belleza, qué bello, ¿no? Que nos producen admiración. Qué lindo. Qué lindo decimos también, pero ojo, porque lo lindo a veces puede ser, nos puede engañar, qué bonito. Claro. Cuando digo qué bello, realmente es como más fuerte, ¿no? Claro, como que es una cosa más preciso. Más preciso. Realmente digo, esta cosa tiene ciertas características que despiertan mi admiración, ¿no? Qué bello. Por ejemplo, aquí puse, cada uno puede pensar en lo que le parezca bello, porque todos tenemos, pienso, gracias a Dios, muchas experiencias de la belleza. Pero aquí tenemos bellezas naturales, como pueden ver este mar con estas montañas, ¿no? Este mar un poco movido. Ese cielo. El cielo de ese atardecer romano, pero que se combina con una producción del hombre, porque ahí vemos una barca, este es el río Tíber en Roma, y atrás se ve la cúpula de San Pedro. Y después tenemos una cosa bella, podemos decir un ente bello, que es esta producción artística, este cuadro bellísimo de Rafael, la Virgen, la Madonna del Cardelino, ¿no? Podemos decir la Virgen del Pajarito, con el niño y San Juan Bautista. Experiencias de la belleza, belleza natural, bellezas producidas por el mismo hombre. ¿Por qué podemos tener experiencias de la belleza? Porque nuestra naturaleza está preparada para la belleza, como está preparada para el ser, como está preparada para la verdad, como está preparada para la bondad. Solo el ser humano, dentro de los, podemos decir, seres corpóreos que tienen un cuerpo, tiene este privilegio de gozar de la belleza. Los animales no pueden gozar de la belleza. Nosotros podemos gozar de la belleza. ¿Por qué? Porque tenemos en primer lugar un cuerpo, en esto lo tenemos en común con los animales, como sabemos, entonces tenemos ojos para ver, entonces podemos captar los colores, podemos captar las figuras, las formas. Tenemos también el tacto, ¿no? Podemos tocar, por ejemplo, una escultura. Pensemos si tuviéramos el privilegio de poder tocar, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Esos mármoles suaves. Tenemos el oído que nos permiten gustar de una buena música. Y también decimos, qué bello, por ejemplo, si escuchamos la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no es cierto? Qué belleza. Tenemos entonces el cuerpo con sus sentidos externos, pero además que nos dan una cierta información, colores, sonidos, la superficie suave, por ejemplo, y tenemos el alma, tenemos nuestra alma que no es material, sabemos, tenemos dos facultades o dos potencias, diría Santo Tomás, que son la inteligencia y la voluntad, por la cual podemos captar en esta experiencia de la belleza, podemos captar un mensaje, podemos captar, decimos, una verdad, y eso lo captamos con nuestra inteligencia. Nosotros tenemos una imagen de una madre, tenemos un concepto de una madre, tenemos un concepto de una montaña, tenemos un concepto del mar, que al contemplar este mar bello, esta madre bella, asociamos, ¿no? El encuentro con la belleza de este cuadro, por ejemplo, implica también la verdad de ese cuadro. Acá hay una madre, acá no tengo un elefante, no tengo un monstruo, tengo una madre bella, ¿no? Que es la Virgen. Entonces, con la inteligencia captamos la verdad
Con la voluntad, que tampoco es material, capto el bien, ¿no? Veo una bondad también en esto que estoy contemplando. En ese mar que, aunque está un poco así tempestivo, veo la grandeza, por ejemplo, de ese mar, ¿no? Y eso es una bondad. Veo esas figuras tan proporcionadas y eso también es un bien. Solo el ser humano, junto con los ángeles y con el mismo Dios, entonces puede captar la verdad y la bondad de las cosas, partiendo de los sentidos, eso sí, partiendo de los sentidos. Y es aquí donde nosotros decimos a nivel filosófico que toda la realidad tiene ciertas características que nos permiten después gozar de ella y decir, qué belleza. La realidad, ante todo, es. Ay, hermana, pero eso es obvio, y no es tan obvio hoy en día. Lo que tengo delante mío es un cuadro de Rafael, es un cuadro, no es un elefante, no es un monstruo, no es una alucinación de mi inteligencia, existe. Y esta es la primera, podemos decir, característica de la realidad. La realidad existe y el arte tiene que fundarse, y lo bello tiene que fundarse en lo que es. No puede haber arte si primero no existe algo, si primero no es. Claro. La segunda característica es que es una unidad. Yo aquí tengo, por ejemplo, ¿no? la Virgen, la Madonna, ¿no? La Madre de Rafael. Es una unidad, tiene un rostro bellísimo, tiene brazos, es una unidad, no está fragmentada. Yo puedo captar que es una, ¿no? Y además forma una unidad con ese niño que es Jesús, con el otro niño que con un poco pensando un poquito puedo entender que es San Juan Bautista. Hay una unidad. Esa es la segunda característica de la realidad a nivel trascendental. No está dividida en sí misma. No está dividida en sí misma. Aristóteles decía, ¿no? Remitía el uno al orden trascendental, es decir, trascendental que está en todo, en toda la realidad. Toda la realidad de algún modo tiene una unidad. Y para Aristóteles decir hombre o decir un hombre era lo mismo, ¿no? Para decir cada hombre es y cada hombre tiene una unidad. Es esa cosa, es indiviso. No es dividido internamente, podemos decir. La segunda característica, habíamos dicho, es verdadero. El hombre es hombre. Si yo digo esto es un hombre, o si volvemos al ejemplo del cuadro de Rafael, digo esto es una virgen, una madre, una señora muy bella. Supongamos que alguien contempla el cuadro que no es alguien creyente, que no sabe lo que es la fe católica. Bueno, dice, pero esto coincide con el concepto que yo tengo de madre o de señora bella o de virgen coincide mi concepto de madre y esta realidad que veo que es una madre, ¿no? Entonces es verdadero. Lo verdadero es lo que coincide en la realidad con lo que yo tengo en mi inteligencia, ¿no? La segunda característica de toda la realidad. La realidad es una, la realidad es verdadera y la realidad es también buena en sí misma por el hecho de ser. El bien, nos enseña Santo Tomás, expresa la adecuación del ente con la voluntad. La verdad, dijimos, se relaciona con mi inteligencia. La bondad se relaciona con mi voluntad. Aristóteles definió el bien, ¿no? La bondad, que es bueno, como aquello que se desea. El bien, dicen en la Ética Nicómaco, que Santo Tomás comenta, el bien es lo que cada uno desea. Todo ser quiere y por tanto desea el bien del que carece y la perfección que le corresponde. El bien perfecciona al modo de la posesión del fin, ¿no? El bien es un cierto fin. Sí. Y el bien hace perfecta la voluntad porque se relaciona con ella como su objeto. En el bien, nos enseña Santo Tomás, hay una perfección inherente, o sea, en la misma cosa, ¿sí? Que actúa sobre los demás como un principio que atrae y como causa final. Por eso cuando nosotros contemplamos algo bello, nos sentimos de algún modo atraídos hacia eso bello, porque tiene un aspecto de bondad, porque tiene un aspecto de bondad. Perdón, San Agustín decía, lo que tú amas, eso eres, en cierta forma. Eso eres. Exacto. Lo que tú amas, eso eres, ¿no es cierto? Y si se aman
Si se aman los bienes mayores y más santos, se tiene uno que de a poquito transformar en santidad, ¿no es cierto? La unidad también, ¿no? Se hace uno. Y Por se eso en hace el uno. matrimonio, si no encuentra iguales, dice Santo Tomás, hace iguales, ¿no? Exacto, exacto, exacto. El amor, bueno, el amor. El amor hace iguales. Y Sí, fíjense que Santo Tomás nos habla del bien al inicio de la suma teológica. Esta es la primera parte de la suma. Fíjense, la cuestión 5, o sea, apenas comienza a hablar de Dios, comienza a hablar de la bondad de Dios y también aquí en este contexto va a hablar de la belleza de Dios. Perdón. sí, está bien. Entonces tenemos, esto también otro texto de Santo Tomás, lo bueno presupone lo verdadero presupone lo uno, ya que lo concreto de lo verdadero se realiza mediante la aprehensión del intelecto. Y todo es inteligible en cuanto uno, porque quien no comprende lo uno no comprende nada, dice Aristóteles. Por tanto, entre estos nombres trascendentales, Santo Tomás lo llama también nombres trascendentales, estas características que nosotros decimos que se encuentran en toda la realidad. Por tanto, entre estos nombres trascendentales existe este orden, considerados en sí mismo. Después del ente, ¿no? Nosotros decimos lo que tiene ser, después del ser está el uno. Luego lo verdadero y después de lo verdadero viene el bien. Y después viene el bien. Pero atención, todas estas características están en la misma realidad. Nosotros las separamos porque nuestra inteligencia va de a poquito, va poquito a poquito entendiendo esa realidad, pero son características que se encuentran en toda la realidad. Toda la realidad de algún modo tiene una cierta bondad, tiene una cierta verdad, ¿no? Que me permite entenderla, tiene una unidad y existe. Y también si uno agarra una hojita cualquiera del árbol y toma la hojita y ve la perfección exacta que Dios le reflejó en esa hojita, ¿no? Porque Exacto, se da exacto. lo que se llama la sección áurea o el grado pi, ¿cómo se decía antiguamente? No me acuerdo. Bueno, pero el grado ese de perfección que es áurea de oro, ¿no? La proporción de oro. En cualquier Exacto. cosa de la naturaleza que no haya sido trastocada por el hombre, se da todo eso que dice usted, ¿no? Se da todo eso, que si uno piensa, nosotros no estamos acostumbrados a reflexionar sobre lo que nos rodea, pero bueno, justamente un poco esa es la tarea de la filosofía, ¿no? Ir a los primeros principios, a las causas últimas, pero si nosotros nos dedicáramos un poquito a contemplar cada día, ya con estas propiedades nomás de que estamos hablando, a observar en profundidad, ¿no es cierto? ¿No? Todo lo verdadero, todo lo bueno, y vamos a ver todo lo bello que hay en todo lo que nos rodea. Si tenemos una mirada justamente que quiere ir en profundidad, no una mirada superficial o apurada o ansiosa, ¿no es cierto? Hermana, mientras usted habla me estoy acordando que a la final el hombre de campo, cierto hombre de campo, ¿no? Cuando contempla la naturaleza se hace contemplativo, ¿no? Y al contemplar la naturaleza se hace realista, al contemplar la belleza, las estrellas, eso es muy importante. Hoy en día todos contemplan ese invento del hombre que es el celular, con la cabeza agacha, pero no se dejan objetivizar por la belleza objetiva que Dios nos da cada mañana, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Si simplemente nos dedicáramos a mirar lo que nos rodea, sobre todo lo que viene de la naturaleza, como dice usted que Dios es creador, que ha creado Dios, ¿cuánto nos elevaríamos? ¿Cuánta menos ansiedad tendríamos? ¿Cuánto más contentos estaríamos? Porque además hay una proporción, ¿no es cierto? Como decíamos, entre nuestro ser y esa naturaleza que Dios nos ha regalado, ¿no? Entonces esa proporción se llama, ¿no? Podemos decir, nos llama, como decían también los griegos. Ahora vamos a ver, porque hasta ahora no hemos hablado de la belleza, hemos hablado del ser, de la unidad, de la verdad, de la bondad. ¿Qué pasa con la belleza? Hago una acotación. ¿Sí? Lugones, el escritor argentino, tiene magníficas poesías a la naturaleza, exaltando esto justamente, la belleza y lo bueno, porque ha sido un gran observador Lugones. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí.
Qué Bueno, ¿qué lindo. pasa con la belleza entonces? La belleza para los Mirá qué griegos, que esto lo toma Santo Tomás, aquí tenemos a Platón y Aristóteles, dos de las grandes fuentes del pensamiento medieval y por lo tanto también del pensamiento de Santo Tomás. Para los griegos ciertas cosas eran tan buenas que no podían ser deseadas más que por sí mismas. Es decir, eran particularmente nobles, de una bondad manifiesta, elevadas y por tanto bellas. La lengua griega tiene una palabra maravillosa que conecta a la vez bondad y belleza en el sentido que acabamos de indicar, es decir, kalos. Kalos. Kalos en griego es tanto Kalos. bueno como bello. Fíjense, ¿no? Esta unidad que decíamos, Santo Tomás no habla de la belleza, sino en el contexto de la bondad. Siempre que está hablando de la bondad, de algún modo después lleva a la belleza. Bueno, para los griegos había inclusive una palabra, kalos, que nos habla de lo que es bueno y de lo que es bello. El término kalos se traduce a veces por bueno. Y fíjense, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, de San Juan, cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. La palabra griega utilizada aquí es kalos y tiene una fuerza propia, además de expresar el elevado concepto de bondad que tenía la Grecia clásica. Es decir, cuando Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor, nosotros podemos también traducir, yo soy el pastor bueno y bello. Claro. Bueno y bello. ¿Cómo están unidos? ¿Cómo están unidos entonces la belleza y la bondad de las cosas? Y esto mismo Santo Tomás lo retoma en un texto que los invito ahora a que leamos juntos, porque es aquí donde nosotros encontramos una suerte de definición de lo que es la belleza para Santo Tomás. Y fíjense lo que nos dice. Lo bello y lo bueno son lo mismo en el sujeto, se identifican, pues ambos se basan en la misma realidad, es decir, en la forma. Y por eso lo bueno es alabado como bello, es decir, son lo mismo en el sujeto, son lo mismo en la cosa. Sí, Una sí. cosa es buena y también es bella. Es bello, claro. Sigue el texto, difieren sin embargo en su concepto propio. Porque de todas maneras, nosotros vemos una cosa, a veces decimos esto es bueno y a veces decimos esto es bello. Entonces, en el concepto hay una diferencia. Santo Tomás marca esto. Sigue el texto. Pues el bien concierne propiamente a la facultad apetitiva, dijimos la voluntad. El bien va a la voluntad, porque el bien es lo que todos desean. De ahí que tenga razón de fin, ya que la facultad apetitiva, la voluntad, es como un cierto movimiento hacia una cosa. La voluntad va al bien. Lo bello, en cambio, concierne a la facultad cognoscitiva, es decir, nuestra inteligencia. Pues se dice que son bellas aquellas cosas que vistas son agradables. Claro. ¿No? En el latín dice las cosas que vistas nos producen placer, pero ahora vamos a ver el tipo de placer. De ahí sigue el texto de Santo Tomás, que la belleza consiste en la debida proporción. Claro. Y fíjense, vuelve a los sentidos. Nosotros hablábamos del oído, de la vista. Dice Santo Tomás, pues los sentidos se deleitan en las cosas bien proporcionadas como en algo semejante a ellas, ¿no? Decíamos, hay una proporción entre nuestro ser y el ser de las cosas. Pues también el sentido, como cualquier otra facultad cognoscitiva, es una cierta proporción. Y puesto que el conocimiento se produce por asimilación y la semejanza, por otra parte, concierne a la forma, lo bello se relaciona propiamente con la razón de causa formal. Aquí Santo Tomás nos está diciendo entonces que la belleza tiene algo de bondad y tiene algo también de conocimiento. Es un conocimiento, pero que produce un placer. Es algo que es agradable para el hombre. Es algo que es agradable. No es simplemente un conocimiento y no es simplemente algo bueno. Es algo que tiene bondad, verdad, pero que produce un cierto gozo, un cierto placer. Entonces, atención, nosotros, siguiendo a Santo Tomás, no tenemos que identificar verdad con belleza. Hay algo de verdad en la belleza, pero no es solo verdad. No es solo verdad. Lo bello añade algo a lo verdadero. En la percepción misma de la belleza, en ese ver que agrada,
se expresa un gozo, un placer que no corresponde al placer que sigue al acto de comprender al conocer una verdad, podemos decir, meramente especulativa. Les pongo un ejemplo. Cuando yo simplemente conozco algo, es decir, una verdad, ¿no? Por ejemplo, yo hago una formulación matemática. 4 más 4, 8. Eso es una verdad. Es una formulación matemática que es una... No es que yo, una vez que la aprendí, no es que me voy a gozar de que 4 más 4 es 8. Ya lo aprendí, ya está. Eso es una verdad. Con la belleza, imaginémonos, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel o el cuadro que veíamos de Rafael. Con la belleza yo capto que hay un mensaje ahí, capto una verdad, pero me produce placer, me produce gozo. Y puedo volver. Nosotros podemos muchas veces volver a contemplar la Piedad de Miguel Ángel. Claro. ¿Por qué? Porque nos resulta agradable. Sí, ¿No? La admiramos, ¿por qué? Porque nos produce cierto placer, en este sentido placer, un cierto gozo. sí, sí. Claro. Está No voy a estar volviendo 4 más 4, 8, Está 4 más clarísimo, 4, está ¿no es clarísimo. cierto? Sí, sí. Bueno, entonces, hay algo de verdad en la belleza, pero no es solo verdad. Tampoco tenemos que identificar la belleza con la bondad, ¿no? La contemplación de lo bello no tiene como la aprehensión del bien una finalidad práctica. Claro. Nosotros decíamos que al bien tendemos, al bien queremos ir porque justamente lo queremos obtener, ¿no es cierto? Nos perfecciona, nos hace bien el bien. En cambio, la belleza, podemos decir, es una contemplación desinteresada. Esta es una palabra moderna, no es una palabra de Santo Tomás, es una palabra que introdujo Kant en el discurso sobre lo estético, claro. pero el concepto lo podemos aplicar. Es una contemplación que no busca fines útiles, ¿no? Es una contemplación que satisface en el acto mismo de contemplar, claro. No en la consecución de la realidad contemplada, en su posesión. El bien sí, el bien lo queremos poseer porque justamente tendemos a él. Con la contemplación de la belleza nosotros tendemos a eso bello, pero simplemente para contemplarlo. Para que nos agrade. Para que nos siga agradando, porque nos produce un placer justamente que se llama placer estético. Claro. Aunque todos los seres vivos tienden al bien, fíjense, nosotros habíamos dicho, no solo los hombres, los seres humanos pueden contemplar la belleza. Todos los seres vivos tienden al bien, pero solo los que tienen facultades espirituales conocen la verdad y aprecian la belleza. Por otra parte, porque la belleza está muy relacionada con el bien, su conocimiento implica la dimensión volitiva. La belleza, como el bien, es amable, apetecible, podemos decir, para todos, ¿no? Sí, sí. Hay una tendencia, hay una atracción a la belleza y ese es, podemos decir, el aspecto de bien que tiene la belleza, pero la belleza además produce ese gozo. Perdón, hermana, perdón. Sí. Recién dijo usted, sería bueno aclararlo para enriquecer mi conocimiento al menos. Cuando usted dijo que solamente algunas personas pueden captar lo bello o algo así, ¿cómo era? ¿Me puedes repetir? No, solo los seres humanos pueden captar lo bello, tienen la capacidad de captar lo bello. Todos los seres vivos se relacionan con el bien, pero solo los seres vivos inteligentes y volitivos pueden captar la belleza. No, ¿sabe por qué decía? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Porque hay personas que parece que están como discapacitadas de captar el bien y en cambio captan, qué sé yo, la música grosera o el arte grosero y como si estuvieran incapacitadas de escuchar una música clásica porque aburre, no sé, bueno, no sé si va por ese lado. Tiene mucho que ver con la educación también, claro, ¿no? eso podemos hablar después un poquito de la educación de la belleza. Claro. Bien. Bien, vamos ahora entonces, vamos a pasar un poquito más al segundo punto, las propiedades. Ahora vimos que entonces toda la realidad en cierto modo es verdadera, es buena, es bella, ¿no? La belleza implica tanto el bien y la verdad. Y dijimos que había ciertas propiedades que podían ser para nosotros como criterios de discernimiento. Y fíjense que estos criterios de discernimiento que nos propone Santo Tomás, siguiendo la filosofía ya de los griegos para adelante, tienen que ver con Jesucristo. San Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, nos habla del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Cristo que es imagen de Dios.
Y en la carta a los Colosenses nos dice, Cristo, que es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es la imagen de toda la creación. Es la imagen de Dios, pero también es la imagen de la creación. Este es el fundamento que Santo Tomás va a poner para decir que toda la creación de algún modo refleja a Cristo y que Cristo tiene ciertas propiedades que por lo tanto toda la creación tiene. Y dice así, este es un texto de Santo Tomás que nos habla de las propiedades de la belleza del verbo. Dice, la belleza presenta una cierta analogía con las particularidades personales del Hijo. Y dice, la belleza requiere 3 dotes, como 3 características o propiedades. Primero, integridad o perfección. Primera característica de lo bello, que Santo Tomás dice es una característica de Cristo, y porque Cristo es imagen de toda la creación también, para ser bella, por ser bella tiene que tener esta primer dote, integridad o perfección. Pues las cosas incompletas como tales son deformes. Claro. La segunda característica, la debida proporción o armonía. Proporción o armonía, segunda propiedad. Y por último, claridad o esplendor. De hecho, dice Santo Tomás, decimos cosas bellas cuando son con colores nítidos y brillantes. Ahora bien, dice, la primera de estas dotes guarda cierta semejanza con aquella propiedad personal del Hijo, que consiste en tener en sí la naturaleza del Padre de un modo íntegro y perfecto. Y a esto se refiere San Agustín cuando dice, en él, es decir, en el Hijo, hay vida suprema y perfecta, ¿no? Lo perfecto es lo que tiene todas sus partes, ¿no? De ahí la integridad o perfección. Así pues, la proporción o armonía, la segunda característica, es afín a las propiedades del Hijo, en cuanto que es la imagen perfecta del Padre. Pues decimos que una imagen es bella cuando representa perfectamente el objeto, aunque éste esté deformado. Fíjense que aquí también nos está dando un criterio de representación Santo Tomás. Claro. Una imagen es bella cuando representa perfectamente el objeto, aunque éste sea deforme. Pensemos, por ejemplo, en las representaciones de Cristo sufriente. Claro. Uno dice, no es bello en sí mismo, Pobrecito, si lo vemos todo claro, desfigurado, pero es bello en cuanto se representa el dolor que ha padecido por nosotros, ¿no es cierto? Que lo ha llevado a ser deforme, si queremos, ¿no? Pero tiene una belleza superior en cuanto representa la realidad del pecado y de la redención. San Agustín sigue el texto de Santo Tomás, alude a ello en su tratado con estas palabras. En él, en el Hijo, se encuentra la perfecta semejanza y la suprema igualdad. Tercera dote, el esplendor, la claridad. Tiene afinidad con los dotes personales del Hijo, ya que este, como verbo, es esplendor y luz del intelecto, como dice Damasceno. Aquí, padre, usted que hablaba de San Juan Damasceno. Y San Agustín lo insinúa cuando dice, como verbo perfecto al que nada le falta y arte o sabiduría de Dios Todopoderoso. Es decir, estas 3 características, la primera que veíamos, ¿no? La integridad o perfección, la proporción o armonía y la claridad o esplendor, decíamos, tienen que ser para nosotros criterios de discernimiento de lo que es bello. No nos vamos a detener mucho en cada una de ellas, porque más o menos se entienden, pero quisiera compartir ahora con ustedes, ya para ir terminando esta presentación, esta primera parte de la conversación, cómo estas 3 características que Santo Tomás nos presenta como propiedades de la belleza, nosotros las encontramos en manifestaciones artísticas universales, no solo en el arte cristiano, como podemos admirar aquí, por ejemplo, en la Piedad de Miguel Ángel, sino en distintas representaciones del arte de todos los tiempos y de todas las culturas. ¿Qué queremos decir con esto? Que estas propiedades de la belleza que Santo Tomás nos presenta como propiedades del Hijo, en cuanto el Hijo, como decíamos, es imagen de la creación, están en cualquier creación humana en cuanto participación de Dios creador. Y esto, aunque uno no lo sepa formular, vamos a ver, no es que todos los artistas se han puesto a pensar, no, tengo que hacer algo que sea armónico e íntegro, proporcionado, que deje un mensaje. No, es con natural, al hombre recto, al hombre que busca el bien, la verdad,
¿no? Y por lo tanto va a saber producir belleza. Está en la naturaleza del intelecto y de la voluntad del hombre, ¿no? Reflejar en su producción artística estas propiedades. Por supuesto lo vemos en el arte cristiano aquí, ¿no? Tenemos la Piedad de Miguel Ángel del siglo XV, el contexto es Italia. Lo vemos también, por ejemplo, en el Cristo velado, hermosísimo, a la derecha, una imagen, una escultura que se encuentra en Nápoles. Fíjense, es 2 siglos más tarde que Miguel Ángel, en el 1700. Seguimos viendo estas propiedades, ¿no? La integridad y perfección, la armonía y perfección, la claridad y esplendor. ¿En qué sentido la claridad? En que nosotros captamos el mensaje que hay acá. Sí, lo entendemos. Lo entendemos. Y hay aún una persona, como decíamos, que no sea cristiana, capta que hay una mujer que tiene en sus brazos un hombre muerto. Y que el otro está muerto, el velado. Y que el velado está muerto con un velo en el rostro. Claro. Hay un mensaje, a eso nos referimos, que estas son propiedades que, como nosotros sabemos, se han perdido completamente en el arte, no en todo el arte, pero en buena parte del arte contemporáneo, ¿no? No hay un mensaje claro. No hay proporción, hay culto a lo deforme, como decíamos, hay culto a lo desarmónico, a lo desproporcionado. A lo feo. A lo feo, justamente lo feo es feo porque no tiene estas características. Justamente, ¿no? Porque intencionalmente se está haciendo, repito, culto al demonio. ¿Por qué? Porque es el que se rebeló contra Dios. Entonces no solamente se rebeló porque Dios dijo hombre y mujer, sino que se rebeló contra todo lo que Dios dijo, bello, lo bueno, lo verdadero. O sea, por eso es que es bien satánico en ese aspecto, ¿no? Parte del odio a la desobediencia a Dios, la rebelión contra Dios, en todos los órdenes, porque será todo junto para colmo. Claro, exacto. Y nosotros vemos, decíamos, estas propiedades, fíjense, por ejemplo, en estos bronces a la izquierda, son del siglo V antes de Cristo. Pero fíjense, hay proporción, hay integridad, ¿no? Entendemos las partes, se entiende el mensaje. O en los novios, estos sarcófagos que están acá cerca de Roma, en Charcuterie, siglo VI antes de Cristo. Eso que decíamos, es parte de la inteligencia del hombre y de su voluntad, representar cosas con estas propiedades. Por eso también el arte contemporáneo, el culto a lo feo, es demoníaco y es justamente contra la naturaleza del hombre, ¿no? El demonio que siempre quiere ir contra el ser, ¿no? Contra el ser que es participación de Dios. Entonces, contra el bien. Y el hombre tiene que hacerse violencia. El artista que quiere representar lo feo se hace violencia porque va contra su propia naturaleza, aunque no lo pueda formular especulativamente como lo estamos diciendo nosotros, pero se hace violencia. Claro. Sí. Porque si siguiera su inteligencia buscaría la verdad. Si siguiera su voluntad, buscaría el bien y entonces haría cosas bellas, ¿no? Tal cual. Yo tuve la gracia... perdón. Sigue, hermana. Fíjense, por ejemplo, esto. Asia, otro contexto completamente distinto, porque nosotros podemos decir, bueno, la cultura griega, ¿no? Hemos visto los ejemplos, eran de la cultura romana, que asume también lo griego. Bueno, en la cultura griega y greco-romana están estos conceptos. No, fíjense, esto es Asia. Acá no había cultura griega. Siglo III antes de Cristo. Estos son contemporáneos a los griegos y fíjense, el famoso ejército de terracota, hay proporción, hay claridad, se entiende que es un ejército, se entiende que son hombres, soldados, vestidos como para la batalla, son todos rostros distintos, por otro lado, esto es una cosa magnífica, ¿no? Pero es connatural al hombre, aun si no se trata de un hombre cristiano, decimos, esto está en todas las culturas y en todas las épocas. Este ejército, padre, tuve la gracia de estar, de conocerlo. Yo también, sí. Este está enterrado, estaba enterrado. Estaba enterrado y lo descubrían. Impresionante. Sí, impresionante, sí. Qué lindo, qué hermoso, qué bello. Aquí otro ejemplo, por ejemplo. Mira qué hermoso. Fíjense este rostro bellísimo, las proporciones de este rostro. Los colores ya están un poco despintados. Estamos hablando de una escultura de más de 1000 años antes de Cristo. Y fíjense, tenemos las mismas. Todavía se mantiene, ¿no? Y todavía se conserva, si esto es una belleza. Sí. Bueno, y en el arte... perdón, padre. No, está bien. Que pude visitar el Museo del Cairo, que en ese momento estaba súper archi desordenado, me acuerdo. Era un plato. Mire.
Ahora ¿viste? está mucho más ordenado, me Ahora parece, está me han mejor, contado. ahora Sí, está mejor, sí, sí. seguramente. Pero qué belleza, ¿no? Bueno, los Sí, egipcios tenían el concepto no solamente de belleza verdadera, sino de optimismo ontológico, se podría decir, porque eran los que creían en el más allá. De una forma, claro. no tenían la revelación, pero sus imágenes son como esa del alcalde, una hermosa figura del alcalde, en madera policromada, donde un rostro bello y además optimista, con casi una sonrisa, porque creían en el más allá, los egipcios. En Tenían, cambio, los... tenían esperanza en otra vida, digamos. Sí, sí, sí. No Tal tenían cual. la revelación, pero tenían cosas muy Claro, lindas. sí, 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 sí. impresionante. Bueno, con esto más o menos para ir concluyendo, bueno, aquí puse un ejemplo porque no tenía ninguno de sus cuadros, padre, pero también podríamos tener en cuenta sus propios cuadros. Aquí puse unos ejemplos Hace de mucho que no hablo Rodolfo con él. Papa, Sí, sí, sí. Mire qué hermosa la Dolorata. ¿no? También el Ajá. arte cristiano contemporáneo Sí, sí. produce cosas bellas, ¿no? Se siguen Claro. estas Sí, sí. propiedades de la integridad, de la armonía, de la claridad. Lo bueno es que Dios respeta el estilo de cada uno, ¿no? Pero siempre Exacto, buscando lo bello, ese pluralismo sano que hay dentro de la creación, por supuesto. Qué hermoso. exacto. No, sé, no ¿Algo quiero más? que se me escape algo que le quería decir. Cuando Ujú. estudié también en bienes culturales, la Facultad de Bienes Culturales de ahí de Roma, o La gregoriana. de la Gregoriana, con el Ajá. profesor Pfeiffer. Me encantó Ah, cuando él habló de la Inmaculada Concepción y decía, ¿por qué se llama así? Porque es la concepción de Dios, la Virgen, que estaba primero acá en concepto, en su mente divina, como aparece el cuadro de Miguel Ángel de la creación que usted mostró recién, y así la tenía Dios en su mente divina como Inmaculada, la Inmaculada Concepción, ¿no? Concepción. Y bueno, y cómo la concibió Dios a la Virgen, ¿no? Qué hermosa. Por Claro, eso la qué belleza que hermoso. tiene que haber sido, ¿no? qué hermoso, sí, 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 claro, claro. Y es bellísima, ¿no es cierto? Todas las reproducciones artísticas de todos los siglos y de todos los distintos estilos artísticos, no hay modo de representar la belleza de la Virgen. Todas son aspectos, ¿no? Pero solo claro, en el claro, cielo vamos a poder contemplarla. Yo quiero hacer una claro, pregunta. Quiero hacer una sí. pregunta. Todo este concepto de lo feo como belleza, ¿tiene que ver con alguna ideología o simplemente es porque el Interesante. hombre ha perdido el centro, que es la búsqueda de Dios y de la belleza? Es una pregunta, Hermana, hermano. A la hermana. Creo que yo diría que van juntas las dos cosas, o sea, porque las ideologías no tienen en cuenta a Dios. Si nosotros partíamos de que la realidad es, si uno contempla, si uno mira, observa la realidad que es, ahí no hay ideología. La No, ideología justamente es querer imponer. presionar, imponer, hacer violencia a la realidad. Entonces, desde el momento, si uno siguiera la realidad, si uno buscara la verdad, la bondad y por lo tanto la belleza, no entra en ideologías Claro, y llega a claro, Dios, que de la creación nos podemos elevar al Creador. claro. Entonces la ideología creo que va junto, es la negación de Dios en cuanto es ideología y como es ideología, construye un concepto de belleza, en el mejor de los casos, porque en general en las ideologías no hay belleza, construye conceptos, ¿no?, que son opuestos a la sí, realidad, y si son opuestos a la realidad, son opuestos a quien hizo la realidad, Claro, que es el creador, ¿no? claro. Y si nosotros nos claro. fijamos, por ejemplo, en las producciones artísticas del comunismo y marxismo y del nazismo, no hay belleza, ¿no? ¿No? Nuestras hermanas ucranianas nos contaban, ellas que vivieron bajo el régimen comunista, nos contaban de películas que se hacían, por ejemplo, en la época del comunismo, que eran ya en el último comunismo, que eran un poco de burla al mismo comunismo, de, por ejemplo, un señor que se emborrachaba y entraba a un edificio con su llave de su departamento y podía entrar al departamento y entraba y veía que estaba todo como en su casa, pero resulta que en la habitación había durmiendo otra persona. ¿Y por qué? Ah, Porque eran todos los edificios iguales,
con todos los departamentos iguales, con todo lo que estaba dentro, el mobiliario igual, todo igual, todo igual, no había creatividad, ¿no? Claro, La claro. ideología, los regímenes totalitarios hacen violencia, entonces no permitían que la gente se pudiera expresar libremente y por lo tanto que hubiera distintas manifestaciones artísticas y producciones arquitectónicas que mostraran justamente la riqueza de la inteligencia humana, ¿no? Tienden a hacer todo gris, a hacer todo igual, ¿no? Y por eso las películas se burlaban, ¿no es cierto?, era un modo sutil de burlarse del régimen, ¿no? Y no en los regímenes totalitarios siempre se exilian o se matan o no se permiten los artistas, los intelectuales, ¿no? Porque justamente manifiestan la belleza y la belleza de un modo o de otro lleva a Dios. Claro que sí. Me estaba acordando que cómo fue cambiando el arte paralelamente, aunque no cronológicamente quizás, y tampoco en la música ni en la pintura, pero con la filosofía, ¿no? ¿No es cierto? A la par, a partir de Descartes, ¿no es cierto? O más o menos, bueno, pero lo que sí fue cambiando ciertas cosas subjetivas. Un artista que usted puso ahí, que yo admiro y quiero mucho y realmente me quedo extasiado muchas veces, o más que todo me quedo admirado por su modo de pintar, y casi no dibujaba, solamente pintaba con el pincel, no dibujaba, que era Caravaggio, ¿no? Sí. Caravaggio, maravilloso. Sin embargo, Caravaggio hizo una representación casi blasfema de la Virgen, no sé si sabía usted, casi. Bueno, a ver, hizo la dormición de la Virgen, pero eligió una modelo de una mujer, en fin, no de muy buena fama, y dormido así, y con las uñas, los apóstoles, todas las uñas sucias a propósito, como para reflejar lo que hoy está tan de moda, ¿no? El hombre como es, qué sé yo, bueno, el hombre... abandonada, dejada. No, como que el hombre no puede ser virtuoso. Ajá. Hoy en día en la historia también eso, ¿no? Muestran a San Martín como un hombre que no podía ser virtuoso, como lo fue de hecho. Habrá tenido defectos, por supuesto que sí, como todo el pecado. Bueno, en el arte se fue cada vez mostrando más, aunque yo, como digo, admiro a Caravaggio, ¿no? Maravilloso, pero tiene algunas cosas que vimos ahí con el profesor Pfeiffer en Roma. Que muestran las miserias humanas. Claro. Como si fuera belleza, digamos. Digamos, sí, que a partir del Renacimiento sabemos, ¿no? El último Renacimiento, no el gran Renacimiento, pero el último, y entrando la filosofía cada vez más subjetivista, ¿no? Eso ciertamente, las ideas repercuten después en las manifestaciones artísticas. Siempre hay una filosofía detrás, ¿no es cierto? Sí. En el caso del arte empezó con Descartes, con el tema de centrar todo en el yo, en el sujeto, y se lleva sobre todo con Kant a una teoría del arte en la cual lo que importa primero y principal es quien contempla la obra y el que la realiza, el genio, ¿no? A partir de él se empieza a hablar del genio artístico, cuando en realidad los medievales y hasta Descartes, bueno, y por supuesto los artistas cristianos siguen con esa concepción, pero el arte es para manifestar justamente la belleza de la creación y la belleza de Dios, no importa tanto el propio artista, el propio ego del artista. Bueno, en cambio Kant empieza a machacar eso y a partir de él eso se va exacerbando, digamos, y agrandando cada vez más hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Que importa más los escándalos del artista que la propia producción. ¿No es cierto? Sí, tal cual. Cuando además su producción ya no es bella, a veces no son ni siquiera objetos artísticos, a veces son simplemente cosas que se ponen en un museo y se dice esto es arte y bueno, llegamos al absurdo, ¿no? Sí. Yo justamente acá la encontré, no sé si la voy a poder montar en la carpeta que usted tiene, pero encontré acá la pintura de Caravaggio, que es genial, pero como no se puede, bueno, no importa. Pero existe, se llama La Dormición de la Virgen María. Claro, mostrar, no sé, como para ser más realista, ciertos defectos, ciertas, en fin, cosas, en fin, bueno, ya está. Pero no, desacralizar también, ¿no? Desacralizar la tendencia. Sí.
Claro, Porque también, fíjese, por ejemplo, una cosa, nosotros siempre hablamos con el tema de la educación de los niños, ¿no? Que decíamos, que hoy usted mencionaba, los niños o los jóvenes que a veces les cuesta mucho escuchar una música clásica o contemplar una obra de, bueno, porque eso se educa, ¿no es cierto? En cambio, fíjese cómo hoy en día, por ejemplo, los dibujitos animados los hacen todos deformes. Horribles. No son figuras de seres humanos, porque justamente la figura humana es proporcionada, es bella en sí misma. En cambio, el culto a lo feo. el culto a lo feo, pero hasta a niveles muy, muy sutiles, como son, por ejemplo, los dibujitos animados de los niños, o que son monstruitos en realidad, ¿no es cierto? Pero no es un monstruo, un dragón lindo como teníamos en Walt Disney hace 50 años, no. Son cosas deformes. Entonces todo eso va educando también la percepción de los niños y de los jóvenes al punto tal que en algunos casos los puede realmente imposibilitar para contemplar la belleza y lo que es peor, para realizar el bien, porque están siempre unidos. Entonces no es casualidad que busquen, que nos presente la sociedad estos modelos deformes y monstruosos, porque eso también lleva a no practicar la virtud, ¿no? Fomenta de algún modo actitudes viciosas, lo feo. Y yo me enojo mucho, padre, porque usted también habrá observado que en nuestra iglesia, entre nuestros católicos, se hacen estampitas con figuras horribles, con unos San José, con unos ojos enormes, con un Cristo aniñado pero feo. ¿Usted ha observado eso? Yo me quiero morir cuando veo esas cosas. Sí, depende cuál, porque hay arte, el arte copto hace los ojos grandes y el ícono también, guarda. No, bueno, pero no, esto no es icónico. No, ya sé, es para aclararle a la gente por las dudas. Sí, no, ya sé lo que usted dice, sí. Pero también, también lo feo, cuando se mete en lo sagrado, también queda feo. Por ejemplo, en la liturgia, ¿no? La liturgia. Claro, eso quería decir yo, eso quería preguntar. La iglesia ha dicho algo, ¿no? Con respecto. Mucho. El padre mencionaba la carta a los artistas de Juan Pablo II, varias cartas, ¿no? que ha escrito pero ya el Concilio Vaticano II, el último capítulo, este padre tendrá presente, de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? de la yo lo he leído. Constitución sobre la liturgia. Los dos últimos capítulos hablan de la música sagrada y de los objetos sagrados, y dice la belleza, ¿no? La iglesia. Es como decía el padre Vuela, hay que interpretar el concilio en católico, ¿no? Decía el padre Vuela eso. Cada uno interpretó como quiso en muchos lugares. Pero si uno va a los documentos son bien claros en lo que la iglesia quiere, y para el arte sagrado es muy claro, ¿no? Y nunca me olvido de esto que escuché muchas veces, de que en la iglesia todo es santo y por lo tanto hay que agregar todo es bello, todo es santo. Las paredes, los cuadros, la pintura, los iconos, la música, los gestos, todo tiene que ser proporcionado, como usted dijo, ¿no? Las características, bello, luminoso, que tenga todo eso, bueno, porque si no, es una ofensa a Dios, ¿no? El templo no es cualquier lugar. No, y además la gente se educa en el mal gusto, digamos. Claro, sí. Yo me acuerdo que estudié en Bellas Artes en los años bravos, en los 70, 78, 79, 80, pero tuve muy buenos profesores en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, tuve muy buenos profesores, excepto uno que ya venía con ideas totalmente marxistas casi, ¿no? Pero por ahí rondaba, bueno, algunas cosas buenas tenía, pero todos los demás profesores fueron tan buenos, me enseñaron el arte bello, ganamos muchos premios, inclusive en Bellas Artes. Pero ya se empezaba a hacer exposiciones y bienales con la ridiculez, con la fealdad, con todo aquello que se ríe. Bueno, el mismo Picasso fue el que dijo que se quería reír un poco de la humanidad, ¿no? Al final de su vida se convirtió, dicen también, ¿no? El padre. Así dicen, sí. Sí, que se convirtió. Porque era un genial dibujante, ¿no? Era un genial dibujante. Sí, claro que sí, sabía bien hacer. Si quería, ¿no? El primer periodo tenemos, ¿no? Todo ese, el periodo rosa, el periodo azul, ¿no? Azul, sí. Cosas muy pero hermosas. Bueno,
pero el arte dice mucho, entonces es importante admirar la belleza para poder encontrar a Dios, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, se está generando en todos lados esta cosa fea, ¿no? Sí. Lo feo, lo oculto a lo feo. Sí. Bueno, hermana, qué hermoso. Gracias. Creo que tuvimos Muchas una gracias. visión Estamos en tiempo. Gracias a ustedes por por esta evangelización a través del arte. ¿no? Y la evangelización a través de la radio y de estos Claro. programas que tanto enseñan. Sí, yo tuve profesores, como les decía, muy buenos, como Sarelli, Gil, Severino. Fueron profesores que me enseñaron lo bello. Las cosas bellas, la proporción, el dibujo. Yo tuve mucho dibujo en Bellas Artes, así que en realidad no me arrepiento de haber ido a esa escuela. Realmente muy buen ejemplo. Así que, y después me junté con ellos ya con sotanes y violín, porque yo toco el violín cuando puedo. Claro. Y festejamos todas esas cosas hermosas que heredé, o que heredamos ahí, que recibimos, perdón. Bueno, realmente, hermana, esto ha sido un aporte al arte, ¿no? Hablar de la belleza según Santo Tomás. Así que yo le agradezco mucho, hermana. No sé si quiere agregar algo más. No, bueno, creo que tendríamos hay muchos más temas para seguir hablando. Yo los invito también, no sé, padre, si usted sabe que el padre Rodrigo Miranda de nuestra congregación, él tiene también un canal de YouTube donde también tiene pone distintas conferencias, reflexiones sobre el arte, sobre el artista. Se puede visitar. Lo podemos invitar, padre. Sí, un día, puede ser. No lo he visto todavía ese canal. Mire, se llama Misión del Arte, se puede buscar por YouTube. Y él tiene, Misión del Arte tiene mucho ahí cargado sobre todos estos temas, también sobre los peligros del arte cuando no representa lo bello. Es muy lindo también para profundizar en estos temas. Mire, qué lindo que podemos hacer un programa con él. Los peligros de no transmitir la belleza en el arte. ¿Qué le parece? Sí. Ya está el título. Más o menos, sí. También puede ser, sí. Bueno, muy bien, hermana. Bueno, gracias, padre. Muy agradecido. Desde Roma, ¿eh? Me olvidé de decir que estamos desde Roma. Sí, lo dijo. Lo dijo al comienzo, sí. Estamos desde Roma. Bueno, muchas vamos a rezar bendiciones entonces. para este nuevo año. Gracias, hermana, para usted, su mamá. Gracias, padre. Gracias, nuestra congregación que está en Roma. Le vamos a hacer una oración a la Virgen Santísima y a Cristo, que es el más bello de los hijos de los hombres, ¿no? Jesucristo, como dice el Salmo, para que, nos ayude a cambiar nuestro modo de ver para poder encontrar a Dios, ¿no? Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Feliz año jubilar. Feliz año a usted, padre. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho.
pecho, San Francisco Solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.